Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Ayuda a la Iglesia necesitada alerta de que la persecución a los cristianos alcanza niveles alarmantes a nivel global, con más de 388 millones de creyentes discriminados a causa de su fe. Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia mientras aumentan a más de 3.400 los muertos en Irán, mientras España recomienda a sus ciudadanos salir del país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de la Coordinadora para Tierra Santa celebrarán su encuentro anual en Jerusalén, en el que visitarán las comunidades cristianas del territorio. El nuncio en Angola anuncia que el Papa León XIV ha aceptado la invitación de viajar al país y ya han comenzado los preparativos a la espera de la confirmación oficial de la Santa Sede. La Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española organiza unas jornadas sobre el derecho a la libertad religiosa. En Jaén, Úbeda se prepara para acoger el cuarto encuentro de jóvenes cofrades, enmarcado en el año jubilar de San Juan de la Cruz. Ucrania declara el estado de emergencia energética en medio de ataques rusos y el frío extremo. El ejército sirio anuncia un corredor humanitario en el este de la provincia de Alepo hacia la capital regional. En España, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares piden al Tribunal Supremo que el exministro José Luis Ábalos siga en prisión provisional de cara al juicio de las mascarillas. La Asociación de Fiscales pide a la fiscal general que publique el decreto por el que Álvaro García Ortiz vuelve a la carrera. Y en deportes, el Albacete elimina al Real Madrid en la Copa del Rey de Fútbol. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ya ha alertado de que la persecución a los cristianos alcanza niveles alarmantes a nivel global. Citando la Lista Mundial de la Persecución 2026, publicada por la organización evangélica Puertas Abiertas, esta institución ha destacado que más de 388 millones de creyentes enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe. Según este estudio, solo en los 50 países que encabezan el ranking, 315 millones de cristianos viven bajo niveles muy altos o extremos de persecución. Como expresan desde esta fundación, esta cifra confirma el agravamiento de la violencia religiosa en distintas regiones del mundo. Entre los 10 primeros países se sitúan de nuevo Corea del Norte, Somalia y Yemen, seguidos de Sudán y Eritrea. La mayor novedad de este año es la situación de Siria, que se sitúa entre los 10 primeros países debido a la exposición de las comunidades cristianas en zonas urbanas estratégicas. Este informe también revela un aumento de la violencia letal contra cristianos. Durante el periodo analizado, más de 4.800 murieron por causa de su fe, de los cuales casi 3.500 son víctimas de la violencia contra los cristianos en Nigeria. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a los 3.100 casos registrados el año anterior. Por otro lado, Ayuda a la Iglesia Necesitada expone que, aunque América Latina es mayoritariamente cristiana, el informe de la organización evangélica advierte sobre el creciente número de ataques contra líderes religiosos. La Lista Mundial de la Persecución 2026 indica que en países como Nicaragua, los líderes cristianos son perseguidos por regímenes autoritarios, mientras que en Colombia, algunos grupos armados atacan a la Iglesia como parte de su lucha por el control territorial. A su vez, la persecución de los cristianos conversos sigue siendo una constante en muchos países como en India o Irán.
Además, el estudio de Puertas Abiertas revela que China enfrenta una crisis generacional del cristianismo, tras el endurecimiento de las políticas que limitan la participación religiosa de menores de 18 años. Con motivo de la publicación de esta lista mundial de la persecución, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, en su programa de Radio María Perseguidos pero no olvidados, ha entrevistado esta mañana al director de España de la organización evangélica Puertas Abiertas, Ted Blake. Entre otros aspectos, ha subrayado que la libertad religiosa es la señal de que empiezan a caer otros derechos humanos. Cuando cae el derecho a escoger la creencia, a poder expresar la creencia libremente, a poder ejercerla y luego también compartirla con otras personas, todo esto, cuando empieza a caer esa libertad, empiezan a caer otras libertades también. Y es por eso que es tan importante que se defienda la libertad religiosa, porque si no, al final vamos a ver que se ejerce una presión sobre una parte de la sociedad para que no puedan ser lo que realmente quieren ser. En este contexto, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han reafirmado su defensa de la libertad religiosa y su compromiso de oración por los hermanos perseguidos, una oración a la que también nos unimos desde Radio María. En el ámbito internacional les contamos que la ONG Iran Human Rights ha cifrado en más de 3.400 los muertos y miles más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de 2 semanas y que en los últimos días han estado marcadas por un apagón nacional de Internet. En este contexto, Estados Unidos ha ordenado evacuar las tropas de sus bases en Qatar por el riesgo de una escalada militar en una operación preventiva ordenada por el presidente de Estados Unidos ante la posibilidad de un ataque o de represalias iraníes. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha instado al gobierno de Estados Unidos a que negocie y ha pedido que no repitan el mismo error que en junio de 2025 en alusión al conflicto de 12 días desatado por la ofensiva militar de Israel contra territorio iraní y al que se sumó el país norteamericano. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá esta tarde de urgencia para abordar la situación en Oriente Próximo en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con atacar al país centroasiático. El encuentro del grupo de 15 países está previsto a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, siendo aquí las 9 de la noche. Ante esta situación, el Gobierno de España recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentran en Irán que abandonen el país lo antes posible utilizando los medios disponibles ante la profunda inestabilidad provocada por las protestas, la intensa represión del régimen y las crecientes tensiones internacionales. El Ministerio de Exteriores subraya que la situación sobre el terreno es muy volátil y recuerda que a los españoles que permanezcan en Irán que eviten concentraciones, manifestaciones y cualquier contacto con edificios oficiales o fuerzas de seguridad. Además, recomiendan no tomar fotos o vídeos de instalaciones militares o gubernamentales, ni manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas, incluso a través de las redes sociales, ya que varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos. Asimismo, el Ministerio de Exteriores advierte de que la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones y por ello el Ministerio recomienda verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas, ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación. Las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros. No obstante, el Ministerio señala que los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo deben tramitar una autorización de salida cada vez que deseen salir del país y que esa autorización debe gestionarla la empresa para la que trabajen con antelación suficiente. El Ministerio de Exteriores recalca que la embajada no tiene ninguna capacidad para autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles que se encuentren allí, ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y de la ley iraní. Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos de la Coordinadora para Tierra Santa celebrarán su encuentro anual en Jerusalén desde este sábado hasta el próximo jueves 22 de enero. El título de esta reunión es Una tierra de promisión, encuentro y diálogo con personas de esperanza. Como cada año, este encuentro reúne a diversos obispos de todo el mundo para tener una presencia regular en esta región y conocer al detalle la situación de los cristianos. En esta ocasión participan 13 obispos en representación de las conferencias episcopales de España, Inglaterra y Gales, Italia, Alemania, los países nórdicos, Irlanda, Francia, Estados Unidos, Escocia y Canadá. En representación de las iglesias españolas acudirá a este encuentro el arzobispo emérito de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives. Como han explicado desde la Conferencia Episcopal Española, el encuentro se sitúa en el corazón de la semana, con las comunidades cristianas, con quienes sufren, con quienes trabajan por la justicia y la paz y con interlocutores de otras tradiciones religiosas. Asimismo, indican que el diálogo refleja la vocación de la Iglesia expresada en Nostra Aetate, con relaciones marcadas por el respeto, la honestidad, la paciencia y la comprensión mutua, de manera especial con el pueblo judío. Durante el encuentro, los obispos se reunirán con el patriarca latino en Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, y con el nuncio apostólico en Israel, Monseñor Adolfo Tito Illana. Entre otras cosas, recibirán informes del director ejecutivo del Patriarcado Latino y participarán en un encuentro online con el párroco latino al servicio de la comunidad católica en Gaza, el padre Gabriel Romanelli. Los obispos también visitarán a las hermanas combonianas para conocer su labor pastoral y humanitaria entre comunidades beduinas, caracterizada por una presencia prolongada, el cuidado de las familias y su compromiso con la dignidad y la justicia de las personas, especialmente aquellas marginadas de la sociedad. Uno de los puntos centrales de cada encuentro es la celebración de la misa dominical con una comunidad local. Este año los obispos celebrarán la Eucaristía con los feligreses de Cristo Redentor en Taibet, pasando el día en el pueblo para escuchar, compartir experiencias y conocer de primera mano los desafíos a los que se enfrentan sus habitantes. También se celebrarán encuentros de diversas realidades sociales y religiosas de la región. Los obispos también visitarán el Instituto EFETA Pablo VI en Belén, que ofrece rehabilitación y educación a niños sordos de todos los territorios palestinos. Los participantes conocerán también la labor y el ministerio de la Fundación. A su vez, habrá un encuentro con el Parent Circle Families Forum, una organización conjunta israelí-palestina formada por más de 800 familias afectadas por el conflicto en curso, todas ellas habiendo perdido a un familiar directo. Finalmente, acudirán al Seminario del Patriarcado Latino para que forma el futuro de la vida pastoral de la Iglesia local mediante la oración, el estudio y el servicio, apoyando tanto el ministerio ordenado como la formación de adultos laicos al servicio de toda Tierra Santa. Más noticias. El nuncio apostólico en Angola, Monseñor Crispin Dubiel, ha comunicado que el Papa León XIV ha aceptado las invitaciones de los obispos de Angola y del presidente del país, Monseñor João Lourenço, de visitar el país. Aunque hasta ahora la Santa Sede no ha confirmado oficialmente el viaje, Monseñor Dubiel ha avanzado que en estos momentos están preparando el plan y el programa de esta visita del pontífice. El nuncio en Angola ha comentado que aún no tienen detalles sobre la fecha ni el programa. No obstante, ha invitado a los angoleños a prepararse para este acontecimiento. A su vez, Monseñor Dubiel ha expresado que espera que la visita del Santo Padre sea una oportunidad para redescubrir los valores que han moldeado al pueblo angoleño y para compartir estos valores con las diversas comunidades que viven y que trabajan en todo el mundo. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé y Príncipe, Monseñor José Manuel Imbamba, también ha hecho un llamamiento a los fieles para que participen en la preparación de la visita papal para la que ya están organizando los comités. Por su parte, el arzobispo de Luanda, Monseñor Filomeno do Nascimento Vieira, ha descrito este viaje papal como un momento de gran consuelo humano y espiritual, que se produce en un periodo especial de la historia del cristianismo y en el año en que se celebra el gran jubileo de Luanda, 450 años como ciudad y 450 años celebrando la fe. Noticias de la Iglesia en España.
Madrid acogerá las 35ª jornadas para delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales. Están organizadas por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Tendrán lugar del 2 al 4 de febrero. El tema de reflexión será el derecho fundamental a la libertad religiosa Dignitatis Humanae, con motivo de los 60 años de la Declaración Conciliar. Estas jornadas reunirán a responsables diocesanos y expertos del ámbito académico, institucional y social para profundizar en el alcance, la vigencia y en los retos actuales del derecho a la libertad religiosa, tanto en el contexto español como en el panorama internacional. La inauguración contará con la participación del presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y al Diálogo Interreligioso y Obispo Auxiliar de Sevilla, Monseñor Ramón Valdivia. Entre los ponentes estarán la directora general de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes, Mercedes Murillo. También participarán profesores de distintas universidades, así como el director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, José María Gallardo. Además, habrá una mesa redonda con representantes de distintas confesiones en nuestro país. Por otro lado, el secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural organiza los próximos 11 y 12 de febrero las 19ª jornadas de estudio e información sobre el patrimonio cultural de la Iglesia y marco legislativo estatal y autonómico. Estas jornadas llevan por título La inteligencia artificial y el patrimonio cultural de la Iglesia. Comenzarán con el saludo del obispo de Tarazona, Monseñor Vicente Rebollo, que es miembro de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. Junto a él intervendrá el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, el padre Pablo de Clox. Las jornadas contarán con varias ponencias a cargo de expertos en la materia. Además, han organizado una mesa redonda sobre la inteligencia artificial en los procedimientos referentes al patrimonio cultural de la Iglesia con las administraciones públicas competentes. Nos vamos a Andalucía. La diócesis de Jaén ha anunciado que Úbeda acogerá el 4º encuentro de jóvenes cofrades el 7 de febrero. Enmarcado en el año jubilar de San Juan de la Cruz, el lema escogido es Jóvenes a la zaga del amado. Con esta ocasión han presentado en la diócesis el logo del encuentro diseñado por Gabriel García e Irene Moreno de Allegory Art. En él se pueden contemplar la Sacra Capilla del Salvador, uno de los monumentos más significativos de la ciudad de Úbeda. También aparece el logo de San Juan de la Cruz, recordando el jubilar sanjuanista que conmemora los 300 años de su canonización y 100 de su proclamación como doctor de la Iglesia. Junto a él aparecen dos jóvenes, a la zaga del amado, aludiendo al lema. También podemos contemplar un nazareno en el logo. Y en otro orden de cosas, les contamos que la parroquia de Nuestra Señora de África de Madrid ha organizado una semana misionera. Se desarrollará del 18 al 25 de enero en torno al lema María nos enseña a ser misioneros. Esta parroquia de Carabanchel ha estado de aniversario durante el año pasado por los 60 años de servicio a la comunidad bajo esta advocación mariana de claro carácter misionero. Como explican desde las obras misionales pontificias, a esta semana misionera se han sumado diversas congregaciones y carismas misioneros, con sacerdotes, religiosos, laicos, que aportarán su amor a la misión con el objetivo de presentar la dimensión misionera que ha de tener la vida cristiana. La misión de llevar el Evangelio al mundo entero, también a Madrid, redescubriendo la propia vocación a la misión. Con este fin, se buscará hacer presente en la comunidad parroquial el gran horizonte de la Iglesia universal y misionera a través de testimonios misioneros. Información internacional. El gobierno de Ucrania ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país en medio de los ataques del ejército ruso y el frío extremo de esta época del año, donde se han llegado a alcanzar los 18 grados bajo cero durante la noche. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado el establecimiento de una sede de coordinación permanente para abordar la situación en la capital, Kiev. Además, ha asegurado que los equipos de reparación, empresas energéticas, servicios municipales y el Servicio Estatal de Emergencias están trabajando sin descanso para restablecer el suministro, especialmente en Kiev, donde las redes quedaron inutilizadas durante un ataque ruso el viernes, mientras las temperaturas alcanzaban los 12 grados bajo cero
durante el día y 18 bajo cero en la noche. Cambiamos de asunto. El ejército de Siria ha anunciado la apertura de un nuevo corredor humanitario en el este de la gobernación de Alepo hacia la capital regional homónima y ha instado a la población a alejarse de las posiciones de las fuerzas democráticas sirias, kurdo-árabes y del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Esto sucede menos de una semana después de que comenzaran las evacuaciones y la apertura de corredores en 2 barrios de dicha ciudad en el marco de los bombardeos emprendidos por las fuerzas de Damasco contra las fuerzas democráticas sirias. Esta oleada de enfrentamientos representa una nueva escalada de tensiones entre Damasco y las fuerzas kurdo-árabes, especialmente las fuerzas democráticas sirias, que tras denunciar en la madrugada de ayer bombardeos contra sus posiciones en Alepo y Raqqa, han vuelto a alertar en las últimas horas de múltiples ataques con artillería y con drones turcos contra Deir Hafer, Maskana y Tapka. El jefe de las fuerzas democráticas sirias, Mazlum Abdi, y el presidente de la transición, Ahmed al-Shara, firmaron en marzo del pasado año un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas, incluidas las fuerzas democráticas sirias, bajo control del Estado central, así como la aplicación de un alto el fuego a nivel nacional. Pero han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización. Más noticias. El secretario general adjunto del Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, condenó y expresó su protesta ante Israel por el ataque del ejército del Estado hebreo contra una patrulla española de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano. 3 carros de combate israelíes penetraron el lunes por la tarde en territorio libanés y abrieron fuego contra un batallón español de la Brigada Este de la FINUL, la Fuerza Interna de Naciones Unidas en Líbano, que salió ileso. Esta fuerza ha informado de que al menos 8 ataques se han producido contra sus efectivos durante el año 2025, cuando ya estaba en vigor el alto al fuego pactado en noviembre del 24, que preveía la retirada tanto de Israel como del partido milicia chií Hezbollah del sur del Líbano. Y terminamos la información internacional en Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha anunciado la excarcelación de 14 periodistas y reporteros gráficos detenidos en su mayoría en el marco de las protestas que estallaron en el país hispanoamericano tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El sindicato detalla en varias publicaciones en redes sociales que entre los excarcelados está Julio Balza, reportero gráfico del equipo de María Corina Machado, así como Gabriel González, que también forma parte de este equipo de prensa de la opositora. Entre los nombres también están el exreportero del diario Últimas Noticias, Ramón Centeno, detenido en febrero del año 2022, mientras investigaba las redes del narcotráfico en el país. El sindicato estima que hay 24 periodistas, comunicadores y trabajadores del sector que siguen detenidos ilegal y arbitrariamente en cárceles venezolanas. Información nacional. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han pedido al Tribunal Supremo que el exministro José Luis Ábalos continúe en prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Fuentes jurídicas confirman que así lo han solicitado en la vista celebrada para analizar el recurso presentado por el exministro y en la que las partes han tenido ocasión de exponer sus argumentos. Ábalos recurrió la decisión que tomó el 27 de noviembre el magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, de enviarle a prisión provisional sin fianza por riesgo extremo de fuga. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público. Seguimos hablando de justicia. La Asociación de Fiscales ha pedido a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, que haga público el decreto por el que acuerda el reingreso de Álvaro García Ortiz, su predecesor en el cargo, a la carrera fiscal, al entender que esa decisión es de interés general y trasciende al régimen propio del Ministerio Público.
En una carta remitida a Peramato, la asociación mayoritaria afirma que es necesario que se haga público el decreto debido a la gravedad de caso por el cual García Ortiz fue sentenciado, puesto que, según afirman, ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía. La nota destaca que al día siguiente de ese encuentro, numerosos medios de comunicación se hacían eco del decreto que acordaba el reingreso de García Ortiz a la carrera fiscal, así como su adscripción a la sección de lo social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Cambiamos de tema. Según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo se moderó 1/10 en diciembre, hasta el 2,9% interanual, debido al abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos. A pesar de que el precio de los alimentos subió 2 décimas en el último mes del año, hasta el 3% por el encarecimiento de legumbres y aceites, la inflación descendió en diciembre por segundo mes consecutivo. Por su parte, los precios de los paquetes turísticos subieron, aunque en menor medida que el año anterior. En el conjunto de 2025, el índice de precios al consumo cerró con una media del 2,7%, 1/10 por debajo que el año pasado. En otro orden de cosas, les contamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse de la isla danesa. La ministra ha reiterado la posición del gobierno español, que reconoce la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y considera inaceptable que Estados Unidos pueda apropiársela. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha coincidido en que si algún socio de la OTAN considera que hay nuevas amenazas, se debe discutir en el Consejo Atlántico, el principal órgano de decisión de la alianza, y si es necesario reforzar la seguridad. Recordamos que países como Francia, Alemania, Suecia o Noruega han anunciado ya el envío de tropas al territorio danés. Y terminamos la información nacional contándoles que la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, ha pedido al juez el rastreo de las cuentas de exdirectivos de Acciona para seguir la trazabilidad de los fondos que habrían salido de esta constructora con destino a la empresa Servinavar, presuntamente vinculada al exdirigente del Partido Socialista, Santos Cerdán. Tras detectar en un informe de hace unos meses que la principal fuente de ingresos de Servinavar radicaba presuntamente en varias obras adjudicadas a Acciona, de las que se quedaba un 2%, los agentes ven imprescindible que la investigación del Tribunal Supremo se dirija ahora a investigar las cuentas de varios exdirectivos investigados y también de la cooperativa Ercolan. Por ello, la UCOS pide al juez Leopoldo Puente que se dirija a varias entidades bancarias para que remitan información sobre el exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Peregrini, y también sobre Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la compañía a raíz del informe de la Guardia Civil. Información deportiva. Comenzamos con fútbol. El Real Madrid ha sido eliminado de la Copa del Rey después de haber sido derrotado por el Albacete por 3-2, gracias a un gol de Betancur en el minuto 94. También se han clasificado para cuartos de final el Alavés, tras vencer al Rayo Vallecano por 2-0, y el Betis, que ganó al Elche por 2-1. El conjunto blanco, ya dirigido por Álvaro Arbeloa, no pudo con el Albacete, que se adelantó en el marcador por 2 veces y, a pesar de lograr empatar el partido, un tardío gol en el minuto 94 logró la victoria de los manchegos, que hacen historia al clasificarse para cuartos. Mientras, el Betis tuvo que remontar un resultado adverso, ya que el Elche marcó el primer gol del partido y el Alavés dominó frente al Rayo para lograr la clasificación. Hoy se disputan otros 2 partidos a las 9 de la noche, hora peninsular, en los que se medirán el Burgos contra el Valencia y el Racing de Santander contra el Barcelona. Noticias autonómicas. Les informamos hoy de las Islas Canarias, donde el Gobierno regional
ha aprobado la estrategia que llevará al Parlamento Autonómico para la defensa común del estatus de las religiones ultraperiféricas. Saludamos a nuestro compañero Luis Martín. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, es una prioridad y un objetivo muy definido del Ejecutivo Autonómico y que considera imprescindible incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener, como bien nos comentabas, el estatus de región ultraperiférica junto a las demás regiones europeas, como la Guayana Francesa, Martinica, Azores, Madeira y otras regiones más. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes, manifestaba que en la propuesta de la Comisión Europea no se garantiza el mantenimiento del acervo de estas regiones, ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que las medidas específicas reconocidas hasta ahora se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto. Por ello, para este gobierno canario, manifestaba Cabello, la defensa del estatus de las regiones y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. De igual modo, se solicita que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y del Fondo de Desarrollo Regional se aumente la cantidad destinada por habitante, teniendo en cuenta los datos de población actualizados que se cuantificarían en 773 millones de euros. El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, terminaba reiterando la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas, particularmente en lo que respecta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial. Por otro lado, el Gobierno de Canarias pide al Estado abrir una negociación bilateral para la ampliación del autogobierno. Amplíanos esta y alguna otra noticia más, Luis. Sí, efectivamente, en este primer Consejo de Gobierno del año que se ha celebrado en la capital Gran Canaria, entre otros muchos asuntos tratados, se quiere desde el Ejecutivo Autonómico ampliar las competencias y abrir esa negociación bilateral como nos adelantas. Por ello, se ha solicitado formalmente al Estado la apertura de un proceso de negociación con dos puntos prioritarios: la congestión de los aeropuertos de las islas y el control tributario de los incentivos fiscales integrados en el régimen económico y fiscal. Así lo aseguraba en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello. Queremos, decía, participar en la gestión de los aeropuertos de las islas y entrar de forma activa en la toma de decisiones de AENA. Además, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha solicitado un proceso bilateral de negociación a cuenta del control de incentivos fiscales integrados en la Reserva de Inversiones de Canarias, así como la zona especial y las deducciones por inversiones en sectores estratégicos. Y nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con este recién estrenado año, teniendo siempre a Dios como Padre. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos nubosos en todo el norte, oeste y centro peninsulares. En cambio, en la zona mediterránea, peninsular y Baleares, los cielos estarán más despejados. En el archipiélago canario habrá bastante nubosidad, aunque no se esperan precipitaciones. El viento soplará con fuerza en las Islas Canarias, Galicia, el norte de Castilla y León y en el norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, descenderán de manera generalizada. Mañana, viernes, amaneceremos con nieblas en gran parte del país. Tendremos nubosidad abundante en gran parte del territorio español, con precipitaciones que podrían ser de moderada intensidad e ir acompañadas de tormentas fuertes en Galicia y en el Estrecho. En el resto, las lluvias serán más débiles. En Canarias se esperan precipitaciones débiles. La mar estará alterada en Canarias, el Estrecho, Galicia y la costa cantábrica, con olas de entre 2 y 5 metros. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán muy similares a las de hoy.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Rocío García y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.